Hola, continuaremos con la pregunta número 3 de la PAES de invierno 2023, módulo común. ¿Qué dice este ejercicio? En un experimento se cultivó un grupo de células intestinales del colon humano sobre una membrana semipermeable, bajo las condiciones que se presentan en las siguientes figuras. De figura 1, figura 2, en dos tiempos distintos. Ahí podemos ver que dice tiempo 1, tiempo 2. Probablemente ya esté haciendo referencia a que el tiempo 1 al cabo del rato se transforma en tiempo 2. ¿Ya? A partir de un análisis de estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un objetivo pertinente al experimento realizado? Por lo tanto, este es uno de los tantos ejercicios en donde tenemos que identificar, y aquí está lo que tenemos que buscar, tenemos que identificar partes del método científico, ya que son de los nuevos ejercicios que vienen ahora con la PAES y que ya en la PDT se estaban haciendo visibles, ya en menor medida, pero ya se estaban empezando a hacer visibles. ¿Ya? Bien, me están dando datos arriba. Me dicen que esto está ocurriendo sobre una membrana semipermeable, ¿ya? Con células intestinales que de por sí permiten el paso de sustancias químicas, ¿ya? Tanto a nivel eh, las del intestino delgado como las del intestino grueso. Lo que pasa es que en el intestino delgado los procesos de absorción son mucho más eficientes, se realizan de una forma un poco más rápida. ¿Ya? O con un porcentaje de absorción más alto, quizás no tan rápido, pero sí con un porcentaje de absorción más alto. Y en la del colon, ya en menor medida, son células que permiten la absorción, pero de menos cosas. Por ejemplo, el agua se absorbe a nivel intestinal del colon, ¿ya? O en algunos casos, algunas vitaminas que se pueden generar también durante el proceso digestivo. Pero en menor medida. Lógicamente, el colon tiene más una función de ayudar en la descomposición, de la formación de la materia fecal, ¿ya? Más allá de la absorción. Pero vuelvo a insistir, elementos como el agua, por ejemplo, se absorben, se reabsorben, ¿ya? En las células intestinales del colon. Algunos medicamentos también pueden hacerlo, ¿ya? Bajo las condiciones que se presentan en la siguiente figura. Aquí tenemos un fármaco, de hecho ya lo está mencionando, ¿ya? Un fármaco y podemos ver que en esta pequeña cuenca que se genera, ¿ya? Hay una cantidad determinada de fármaco que está representada con puntitos. Y aquí tenemos la misma cantidad, pero ya fue capaz de difundir hacia el otro sector, ¿ya? Aquí tenemos células que son las células intestinales del colon, ¿ya? Y la membrana semipermeable. Quiere decir que las sustancias químicas en el tiempo 1 se colocaron, ¿ya? Este fármaco se colocó en una instancia, en una primera instancia, y con el tiempo esto tiene que haber difundido, ya tiene que haber pasado. Lo más seguro es que la difusión haya sido algún tipo de difusión simple, ¿ya? Lógicamente de una zona de más a una zona de menos concentración, ¿ya? Y lógicamente también tendríamos que pensar que va a llegar a un punto de equilibrio, la difusión se detendría, ¿ya? A partir de los análisis de estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un objetivo pertinente al experimento realizado? Vamos a ir viendo alternativa por alternativa y validando y descartando como lo hemos estado haciendo con todos los ejercicios de la PAES de invierno. La A. Cuantificar la absorción del fármaco a través de las vellosidades intestinales. O sea, cuánto fármaco fue capaz de difundir ya a través de las células intestinales de la membrana semipermeable para ver si este traspasa, ya si es capaz de pasar de una zona a otra. Y probablemente este sea un objetivo muy pertinente para el experimento que se está realizando en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, podría ser la A. Vamos a ver qué tan pertinentes sean las otras. B. Establecer el tipo de mecanismo de transporte del fármaco a través de las vellosidades intestinales. Ya, la B la vamos a descartar. ¿Por qué? Porque para poder determinar un tipo de transporte o un tipo de mecanismo de transporte tendríamos que ver si es que vamos a usar o no vamos a usar energía metabólica, energía fisiológica o energía celular, ATP en este caso. ¿Ya? Lógicamente en ningún momento aquí hay un transportador, no hay otra sustancia química que facilite el transporte o en su defecto energía. En ningún momento se especifica si es que esto gasta energía o no. Por lo tanto, no podríamos determinarlo con la B, ¿ya? La C, determinar la función de las vellosidades presentes en las células intestinales. A ver, concentrémonos solo en los datos del ejercicio, ¿ya?
Porque si tomamos contenidos adicionales, que lógicamente no serían pertinentes para la PAES, porque el intestino o los contenidos que se abordaban dentro del concepto de digestión fueron sacados de la prueba hace muchos años atrás. ¿Ya? Entonces, determinar la función de las vellosidades presentes en las células intestinales. En este caso, las células intestinales no podríamos determinar la función solo con la información que está aquí. ¿Ya? Tendríamos que ver o cuantificar en más cantidad de pasos o tiempo si es que el fármaco, o sea, la difusión del fármaco se favoreció por la acción de estas microvellosidades. Como que me falta información para poder determinarlo. ¿Ya? Y lógicamente tendríamos que, vuelvo a repetir, tener varios dibujitos, uno o dos más dibujitos en tiempos más avanzados para poder verlo. Probablemente de un tiempo a otro, ¿ya? No podríamos determinarlo. Por lo tanto, la C, lógicamente, tendríamos que en este caso que descartarla. La D, determinar la respuesta de las células intestinales al ser expuestas a un medio con mayor concentración de un tipo de soluto. A ver, las células intestinales son células que favorecen el transporte. ¿Ya? Y lógicamente ahí, por eso se utiliza ese tipo de células, si no se habrían utilizado cualquier otro tipo de célula epitelial. ¿Ya? Aquí dice que son células intestinales del colon y que además están sobre una membrana semipermeable. Ambas barreras, en cierta forma, permiten la difusión del fármaco. ¿Cómo lo comprobamos? Del tiempo 1 al tiempo 2, vemos que hay difusión del fármaco desde una zona a la otra, desde una zona de más concentración a una zona de menos concentración. Por lo tanto, ahí podríamos determinar esencialmente qué tipo de difusión puede haber ocurrido. ¿Ya? Determinar la respuesta de las células intestinales al ser expuesta a un medio con mayor concentración de un tipo de soluto no lo podríamos determinar tampoco, porque lógicamente el fármaco, no me especifican qué tipo de fármaco es, la naturaleza química del fármaco tampoco lo está indicando, por lo tanto la D no la podríamos validar, no sería pertinente. ¿Ya? Y en este caso la alternativa correcta debería ser la letra A.